Saludos a todos, esto es Puntería Deportiva, soy Miltiño Ochoa, arroba Milti Ochoa en TikTok y en X, también llamado Twitter. Venezuela jugó su primer partido en la era ya oficial de Osvaldo Vizcarrondo como estratega vinotinto, ¿no? Un juego que los 60 primeros minutos del compromiso fue, digamos, que un intento de que los jugadores, que la mayoría de ellos alineaban por primera vez, no se conocían, no es que se esté justificando, inclusive se cometió un error empezando el compromiso que a los 43 segundos se generó un penal que fue detenido por el guardameta y bueno, y continuó el partido. Más allá de eso, bueno, Venezuela tuvo la pelota, se dedicó a llegar, tuvo situaciones interesantes, pero no terminaba de concretar, porque Alejandro Márquez, que pudo haber puesto a Venezuela arriba en ese momento, falló una increíble. Leiker Mendoza disparó otra al arco y bueno, también se la detuvo el portero. Sin embargo, ya en el segundo tiempo, más allá de que antes vino el primer gol de Delvin Alfonso, sus dos primeros en este caso, porque después, minutos después, anotó el segundo. Pero el primer gol que se genera, luego de ello, Vizcarrondo viendo de que el partido se le estaba como trabando un poco, decidió hacer cambios. En ese sentido apostó por la experiencia de Salomón Rondón, metió a Cristian Cáceres, metió a Telasco Segovia y enseguida se notaron las amplias diferencias entre las plantillas, una de CONCACAF, como en el caso de nuestros vecinos trinitarios, y la otra de Comebol, que más allá del fracaso rotundo, en el cual todavía la gente está triste, está delirando, y ahora con el Campeonato Mundial de Béisbol conseguido, bueno, las comparaciones no han acabado. Yo soy de los que digo, porque si usted ve mis videos, sobre todo los que me siguen en TikTok desde hace tiempo, y se darán cuenta de que desde que Venezuela perdió con Paraguay en Asunción, que ese juego lo remontaron los paraguayos, cuando todavía el conjunto albirrojo no habían despertado tanto. De hecho, ese fue uno de los primeros juegos que hizo que los paraguayos reaccionaran. Yo pedía la salida de Bocha Batista. ¿Por qué? Porque Venezuela en ese momento tenía una racha de varios encuentros sin ganar. Tenía, si mi memoria no me falla, alrededor de 6 o 7 partidos en ese momento. Y uno dice, las eliminatorias duran 2 años, son muchos, sí, pero al final son 18 juegos. Y si duras 9 compromisos sin ganar, estamos hablando de la mitad de los partidos. O sea, te quedan los otros 9 para no cometer errores. Ninguna selección, o son pocas las que te ganan 9 partidos en las clasificatorias sudamericanas. Por lo general, los siempre son o Brasil o Argentina, casi siempre. Pero de resto, de Uruguay para abajo, es muy difícil que una sudamericana gane 9 compromisos en las clasificatorias. Aunado que vas a perder, aunado a que de repente en la vida se te lesionan 2 3 jugadores clave. Los equipos de repente por FAPE no le dan el permiso, a pesar de que la FIFA pone como condición de que tienen que ceder los jugadores a las selecciones, pero se saben de casos que inventan una lesión, inventan un ficticio resultado médico porque ha ocurrido. Entonces, bueno, ¿qué digo yo? Mucha gente, no, porque la prensa permitió. Señora, los periodistas no cambiamos técnicos, no cambiamos jugadores, no hacemos las alineaciones. Nosotros informamos y opinamos como cualquiera de ustedes. Sí, hay periodistas que, por proteger su trabajo, decidieron quizás no lanzarle al cuerpo técnico, no lanzarle a la Federación Venezolana de Fútbol, no lanzarle a determinados jugadores. ¿Por qué? Porque hay un grupo de colegas, yo no voy a mencionar ninguno porque yo también soy periodista y también a mí me han atacado muchísimas veces. Pero bueno, algunos no lo harán por ética, otros no lo harán por miedo, otros no lo harán porque de repente para evitar que mañana pasado un entrenador o un jugador no le pase de largo y no le dé entrevista. Otro por pena y otro porque simplemente prefiere enfocar un determinado punto y no sumarse a la crítica. Y yo creo que todos los estilos son válidos. Usted decide cuál ve y cuál creer. En mi caso yo soy de los que creo de que si las cosas se hacen bien hay que felicitarlo y hay que aplaudirlo, pero si las cosas se hacen mal hay que criticarlo. Fíjense ustedes, un ejemplo muy
muy pronto. ¿Qué pasó en el béisbol cuando se pierde un juego contra Dominicana? Ya Venezuela estaba clasificada a cuartos de final, daba igual si se ganaba o se perdía, porque igualito o enfrentabas a Japón o enfrentabas a Corea. Todo el mundo quería enfrentarse a Corea para evitar a Japón. Y bueno, se perdió ese partido con Dominicana, más allá de la alineación que hizo, en este caso Omar López, que puso a los tres catchers, no trajo un emergente cuando debió haberlo traído. Todo eso. El gremio de béisbol en este caso y la fanaticada que conoce mucho de béisbol en Venezuela, porque bueno, recordemos que es el deporte más visto en el país desde hace muchas décadas, criticó. Obviamente eso generó un ruido. ¿Qué pasó después? Venezuela no perdió más y se trajo la copa. Copa que bueno, miren, ahí yo tengo fotos con la copa. Pero volviendo al tema del fútbol, ¿cuál fue la diferencia? Mientras muchos en el gremio del fútbol prefirieron callar, prefirieron preguntarle a Bocha Batista si le gustaba Margarita Los Roques, si le gustaba la arepa o le gustaba el papelón con limón, si le gustaba la yaca o le gustaba el mocachino, si le gustaba el salto ángel, si prefería las playas, en vez de hablar de fútbol, ¿no? Prefirieron omitir muchas cosas. Fíjense, ya Bocha Batista llegó a Costa Rica y les voy a decir una cosa a los ticos, ese hombre los está estafando. Él no sabe nada de estrategias de fútbol, no lo sabe. Él está viviendo de lo que hizo con la sub-20 de Argentina y yo estoy seguro, pensándolo bien, que él si llegó, él si ganó, fue más por el talento individual de los jugadores que por las estrategias técnicas de él. Es más, yo estoy casi seguro que a él otra persona lo ayudaba. Porque es imposible que un hombre con un palmarés de formador haya puesto tanta la torta. De hecho, a la Vinotinto no le dejó nada. No nos dejó nada. Lo único que nos fue el peor fracaso de la historia. Pero ¿qué pasa? Todas esas cosas, muchos de mi gremio se la callaron. Y ahora nosotros estamos padeciendo esa situación. Situación que ahora la está viviendo, en cierto modo, este nuevo cuerpo técnico de Osvaldo Vizcarrondo, porque fíjense ustedes, Venezuela ganó el compromiso 4-1 al final, ¿no? Porque bueno, vinieron los otros dos goles de Salomón Rondón y el gol de Delvin Alfonso que faltó, pues como ya estamos viendo en las imágenes. Pero yo soy uno que digo, sí, se ganó 4-1, no se conocían todos los jugadores, en el segundo tiempo, sobre todo los 30 últimos minutos, se cambió el panorama, se pudo remontar, se ganó 4-1. Pero hay muchos que ya están diciendo, ajá, y no era un rival para ganarle 6-0, o por lo menos 6-1. No era un rival, porque si bien es cierto, como yo he escuchado a otros colegas, Trinidad y Tobago no te puede ser un termómetro, una selección que es de la, digamos que la medianitas de Conmebol, porque Conmebol hay selecciones peores que Trinidad y Tobago. Porque no vamos a decir que Trinidad y Tobago está a la par de Guadalupe, de Aruba, de Cuba, de Dominica, de San Vicente y las Granadinas, de Antigua y Barbuda. No puede estar a nivel de esas selecciones que son CONCACAF, pero tampoco está a nivel de Estados Unidos, de México, de Panamá, de Canadá, de la misma Costa Rica que quedó fuera, de Honduras. O sea, está ahí, está entre, digamos que entre las 20 primeras de CONCACAF. Y bueno, y de Conmebol, fíjense ustedes, Bolivia dejó por fuera a Surinam del repechaje. Un juego en el cual yo era uno de los que pensaba que lo iba a ganar Surinam porque, bueno, tenía jugadores en Europa. Más allá que yo creo que los surinameses se volvieron locos porque ellos hasta cambiaron al entrenador para ese juego. O sea, lo que era que yo digo que empiezan a veces los federativos. Pues, ¿cómo tú vas a cambiar al entrenador y vas a meter futbolistas para un juego dejando por fuera al que los llevó hasta esa instancia y a los jugadores que lo llevaron hasta esa instancia? Esa no existe. Bueno, lo pagaron caro, se quedaron por fuera. Perdieron contra una selección que solo ha ganado 2 partidos de visitante en los últimos 30 años. Le ganó a Chile y ahora le ganó a Surinam. O sea, algo inaudito, porque si Bolivia te gana 2-1 en altura, que yo no creo que a Surinam le ganara 2-1, le ganaría por lo menos 7-1. Pero bueno,
le ganó 2-1 en territorio llano, porque jugaron en Monterrey, no jugaron en las ciudades altas de México, como el Distrito Federal, como en la ciudad de León, que son ciudades que pasan de los 1000 metros de altura, pues 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, bueno, volviendo al tema. Muchos salieron a criticar, ya están criticando a Osvaldo Vizcarrondo, porque yo creo que, y por otro lado, la selección tiene que volver a enamorar al público, porque cuando uno lee en las redes sociales, bueno, a mí que me interesa, yo ahorita lo que estoy es pendiente de béisbol, celebrar el campeonato mundial, y yo creo que de cierto modo se está viendo un ambiente que aquí se vivió en los años 90, cuando la gente estaba más pendiente de los turnos de Andrés Galarraga a los juegos de la Vinotinto, pues en ese entonces no era Vinotinto, sino era Tricolor, porque recordemos que en los 90, de Pastoriza para atrás, Venezuela jugaba de amarillo, y a veces jugaba de rojo, no jugaba de vino tinto. E incluso, ese es otro tema, pero bueno, para no saltarme tanto los puntos. Vemos a esta Venezuela ahora bueno, que tiene que volver a enamorar al público. Un público que se gastó su plata para ir a Maturín en muchas ocasiones, una prensa que hizo de todo, que los protegió, que los amparó, una federación que no votó al cuerpo técnico anterior cuando debió haberlo hecho, y fíjense ustedes, nosotros en vez de estar madrugándonos un viernes a las 5 de la mañana para ver un partido de fútbol, debemos haber visto o esperado en tal caso, porque Venezuela puede haber jugado un amistoso el mismo jueves o el mismo viernes contra otra selección, quizás contra la misma, contra la que en el papel iba a jugar en la otra llave, esperando ese posible resultado, pues. Pudimos haber jugado ese otro partido, pero no, fíjense que ni me acuerdo quién es, porque me he pegado tanto de ese repechaje. O a veces jugado contra otra selección. Fíjense, Argentina tuvo que buscar rivales a última hora para jugar esta fecha. Venezuela pudo haber jugado nuevamente con Argentina, uno de esos amistosos, antes de encarar este partido, o el que pudo haber sido contra Irak. Ustedes se imaginan que venga Bolivia y le ganen a Irak. Mire, las mentadas de madre que vamos a dar acá en Venezuela van a ser al unísono. Que yo creo que los chavatistas lo van a escuchar allá en Costa Rica. Y bueno, y les digo algo. Bueno, yo no creo, porque supuestamente Irak tiene mejor selección, ha estado jugando un buen fútbol, pero Bolivia sigue siendo un país comebol. Más allá de todo, porque Bolivia está acostumbrado a jugar contra rivales más difíciles que Irak. Y bueno, y este proceso ya tiene tiempo jugando, el proceso del actual entrenador de la Verde. Entonces yo, sinceramente, yo le pongo como un asterisco a ese partido. Yo no voy a decir que lo va a ganar Irak. En el papel debería ganarlo Irak, pero Bolivia sigue siendo un país de Conmebol. ¿Que nos va a doler a todos los venezolanos si Bolivia gana ese partido? Sí, posiblemente sí nos duele. Pero eso nos tiene que enseñar, a los del fútbol sobre todo, a no celebrar antes de tiempo, a no estar con frasecita de no tengo fe, a votar a un entrenador cuando ya se tienen 5, 6, 7 partidos, 9 partidos, 11 partidos sin ganarse en fila, a no estar celebrando empates, a no estar permitiendo que pasen las cosas que pasó en el proceso anterior. Eso yo no creo que con Vizcarrondo llegue a suceder, porque bueno, a Vizcarrondo sí le duele la franela, le duele el país. Y aparte de que él también, bueno, como todo, querrá llegar a Venezuela a un segundo mundial en su gestión, porque recordemos que viene de llevarla en la sub-17, él querrá hacerlo ahora en la absoluta, porque es la tarea pendiente. Yo digo algo también, y aquí yo le voy a copiar una frase a Carlos Mauricio Ramírez, que él lo dijo en una entrevista. Por cierto, Carlos Mauricio Ramírez y yo tenemos la misma edad y cumplimos año el mismo día, 4 de marzo. Pero él dijo algo que es muy cierto. Él dijo esto: tenemos que aspirar no solamente a clasificar, a ser campeones del mundo. Y yo opino completamente igual. ¿Por qué la de Venezuela de béisbol ganó el mundial? Sí, más allá de que Venezuela tiene jugadores élite en el béisbol, uno veía y no todos habían jugado juegos estrellas, varios habían ganado series mundiales, varios con guantes de oro, varios con bates de plata, algunos MVP en esa alineación, MVP de series mundiales, peleando por el Cy Young, buenos cerradores, un manager de nivel
a pesar de que ha sido coas de banco en Grandes Ligas, pero ha sido manager campeón en Venezuela y fue también campeón en Puerto Rico. Un coas de bateo triple coronado, un coas de picheo triple coronado, todo eso. Pero es que también Venezuela se enfocó a ir a ganar el Mundial. En el año 2009, la mayoría de esos jugadores, no voy a nombrar en específico porque me consta, la mayoría de esos jugadores se iban de parranda todas las noches después de los juegos. Y en vez de irse al hotel a descansar, no, ellos se iban de parranda. Esta generación sí se lo tomó más en serio. Sí, ellos celebraban en el camerino. Fíjense, ellos celebraban y después tengo entendido que se iban con sus familias al hotel a descansar. Hasta en los días libres iban a practicar. Se enfocaron en ganar el Mundial. ¿Por qué? Porque a ellos les dolió el horror de Trea Turner ante Silvino Bracho. La mayoría de los que están ahí. Y ese fue, yo creo que ese fue el hoy en día segundo fracaso deportivo de la historia, ese jonrón que nos dolió en el alma. Que lo decía Ronald Acuña, que cuando cuando Bryce Harper la sacó, él casi que llora y dice, oye, no puede ser que nos vuelva a pasar exactamente lo mismo que nos pasó aquella vez. Y bueno, y remontó. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? Y dirán, bueno, son venezolanos también, tenemos la misma mentalidad, la misma cultura, lo mismo todo. Pero el enfoque fue distinto, porque una selección, en este caso la de béisbol, y podríamos decir también la de softball, se preparó para ser campeones del mundo. Llegaron sin ser favoritos, los 4 en la lista, perdieron contra Dominicana, que todo el mundo pensaba. De hecho, el primer partido se decía, bueno, oye, los del Países Bajos pueden dar la sorpresa, habían ganado los amistosos, jugaron bien, habían bateado. Y se encaró juego a juego, inning a inning, picheo a picheo. Y fíjense. ¿Por qué? Porque se mentalizaron a ser campeones del mundo. Mientras que la de fútbol se mentaliza en clasificar al mundial. Ah, bueno, pusieron los 7 cupos. Vamos a pensar en el repechaje en el 7º lugar. Muchos periodistas lo dijeron. No, señor, hay que pensar en clasificar de primero. Oye, que no tenemos las fichas, que no tenemos los jugadores élite, que esto, que aquello. Pero fue a un mundial peleando por repechaje, teniendo menos equipos que esta selección de Venezuela. Bolivia con mucho menos va a jugar el partido más importante de ellos en los últimos 34 años, 32 años. Lo van a jugar el martes y nosotros lo vamos a ver por televisión. Mientras que el partido más importante que tuvo Venezuela se comió 6 goles en casa. ¿Por qué? Porque ellos se enfocaron en la no tengo fe, en el malandreo, porque sí, cuando veíamos a Gleyber Torres saliendo con la corneta en el Old Depot Park, uno decía, oye, está solteldeando, o sea, haciendo eso, Soteldo que salía también con la cornetica en la zona mixta. Pero Gleyber Torres en los juegos los decidía él a punta de batazo y haciendo buenas jugadas, mientras que Soteldo hacía fintas que muchas veces cortaba jugadas. En el juego más importante de Gleyber Torres, dio batazo para alzar el trofeo. En el juego más importante de Soteldo, fracasó. Muchos ahorita ven a Gleyber Torres como un héroe y muchos ven a Soteldo como un villano. Eso por ahí. Entonces eso, yo lo que le recomiendo a mi gremio de periodistas deportivos del fútbol, porque sí, estamos gente que hacemos básquet, fútbol, béisbol, a que yo estoy alejado del baloncesto en estos últimos años, por otros motivos que algún día los diré. Pero los del fútbol, nosotros tenemos que hacer ese clic. Si Vizcarrondo falla, señores, hay que criticarlo, hay que darle sugerencias, hay que hacer que el fanático pueda expresarse. Si Vizcarrondo lo hace bien, hay que felicitarlo, pero también hay que hacer sugerencias. Mira, sí, se ganó 4-1, pero pudieron haber ganado 6-1. Mira, sí, se ganó, pero Leandro Márquez falló la pelotica. Mira, sí, se ganó, pero perdiste 60 minutos. Solamente jugaste bien la última parte del partido, los últimos 30 minutos. Fue porque, llegaron los 4 goles seguidos. Sí, ganaste, pero ganaste un amistoso. Un amistoso ante un rival que tenías que ganarle. Porque ganarle 2-1 a Trinidad y Tobago era una vergüenza también. Respetando a los trinitarios. Pero esos son juegos que hay que ganarlos, yo diría, para que piensen no solamente a pensar de cara al 2030, porque sí, muchos criticaron de que había muchas caras nuevas, jugadores que
que se han visto en la Liga Fútbol, que quienes siguen la Liga Fútbol todos los fines de semana, saben quiénes son los que estaban en la cancha. Y bueno, la gente critica, no, porque hasta cuándo Salomón Rondón, pero ¿cómo se saca la convocatoria un hombre que cada vez que entra hace goles? Ahí está, 2 goles, llegó a 50 goles. Uno de los pocos delanteros de la historia de Sudamérica con más de 50, con 50 más goles con su selección. Y bueno, son pocos. Y eso que Rondón. ¿Cuántos goles hubiese hecho Salomón Rondón si en la época de César Faría, en vez de estar jugando al balonazo, hubiera jugado al ras del piso como se jugó aquella vez contra Paraguay en Asunción? De seguro tuviera más de 60 goles. ¿Cuántos goles tendría Rondón si se hubiese clasificado a alguno de los mundiales de su etapa como jugador? De seguro tuviera más de 50 goles. Jamás lo vamos a saber. Porque lastimosamente, bueno, pasó lo que pasó. O ha pasado lo que ha pasado. Entonces, bueno, mira, esa es la recomendación que yo le hago a mi gremio. Hace como hace la del béisbol y como hace la del baloncesto. Fracasó, hay que ser crítico. Señores, mire, las cosas no se mejoran si no se critican. Los críticos de arte lo dicen, mire, para que una obra sea perfecta, tienen que existir los críticos que la observen, la examinen y hagan sugerencias. Nosotros como periodistas deportivos tenemos que hacer esas críticas deportivas para que las cosas mejoren. Algunos dirán, oye, pero ¿cómo tú vas a criticar si tú no jugaste fútbol? Bueno, pero los periodistas de política critican a los políticos y no son políticos. Los periodistas de farándula critican a los artistas faranduleros y no son artistas. Los de cultura también lo hacen y no son cultores. Y así no, pues, los internacionalistas critican la política internacional y no son presidentes, no son diplomáticos, no son cancilleres, no son embajadores. Entonces, ¿por qué yo no puedo criticar cuando ya uno tiene tantos años viendo deportes? ¿Por qué yo no puedo criticar, por ejemplo, Omar López? Ese juego que se pierde con Dominicana. Ah, porque yo nunca he manejado un juego a nivel profesional. O porque nunca he cogido un bate a nivel profesional. ¿Por qué yo no puedo criticar a Vizcarrondo? Ah, porque yo nunca me puse un uniforme para jugar en el Olímpico. ¿Será? Ah, pero todos los años que uno tiene viendo fútbol, estudiándolo, analizándolo, entrevistando gente que sigue de fútbol y aprendiendo, eso no cuenta. Porque yo no veo solamente a los periodistas, y desde los más viejos hasta los más jóvenes. Yo también he hablado bastante con entrenadores, con jugadores, con analistas internacionales también. Yo trabajé en una cadena de televisión donde conocí a Víctor Hugo Morales, por ejemplo. Donde conocí a Diego Armando Maradona, por ejemplo. Fuimos compañeros de trabajo. Entonces, ya, me dirán, si uno no ha aprendido algo para hacer una crítica en un momento dado. Nosotros sí tenemos que hacer la crítica cuando tenga que hacerse. Y bueno, yo voy a dar por acá mi posible 11, humildemente pues, porque mi posible 11 contra Uzbekistán. Contreras para mí debería ser el portero, obviamente. Yo creo que es el portero titular de aquí en adelante. John Aramburu, quien salió con la banda de capitán en el juego anterior, obviamente sigue siendo el lateral. Nahuel Ferraresi, que yo creo que él, al igual que Alejandro Márquez, tienen ya que empezar a mejorar sus trabajos. Uno como central y el otro como delantero, porque Márquez ya ha jugado 2 o 3 partidos y ha quedado de ver. Y Ferraresi le han hecho uno de los últimos goles. Por ejemplo, el gol de Australia. No, en Australia se ganó 2-0. El partido que se pierde contra Canadá, los 2 errores fueron de él. 2 errores defensivos, falta de táctica. Y ni hablemos de los errores que cometió en las eliminatorias. Yo creo que si Ferraresi no se pone las pilas, para la próxima fecha FIFA no se extrañe que veamos a Quintero con otro central. Quintero obviamente tiene que estar, Teo Quintero, que para mí va a ser un centralazo de la selección en los próximos años. Tiene que estar ahí acompañando a Ferraresi. Obviamente Balbo tiene que estar en la banda izquierda porque bueno, no está Milán, y Milán ahorita tengo entendido que no tiene equipo, cosa que llama la atención. No está Miguel Navarro tampoco, no está René Rivas, pocas palabras, no es más nadie, tiene que jugar él. Está para el mediocampo
Yo pondría una línea de 3 con Carlos Falla haciendo de 5, Cristian Cáceres haciendo de 8, Telasco Segovia así, bueno, jugando más adelante como quien dice también, entre un 10 y haciendo de 10 y de 8 también. David Martínez en uno de los extremos y Gleiker Mendoza en el otro extremo. Yo creo que Gleiker ahorita no lo va a sentar nadie. Ha sido el jugador que más ha aprovechado las oportunidades desde que salió el Bochorno Batista. Yo me voy a poner como la muchacha que hace el TikTok de elegante, vulgar, como la francesa. Bueno, voy a poner aquí la foto de no sé, de Vizcarrondo en este caso. Ponemos, sirve, no sirve, Bocha Batista. Lo voy a hacer un día de esto. Y bueno, y Chuchu Ramírez como el 9 de área para ese compromiso. Esperemos a ver qué pasa. El juego va a ser a las 10 de la mañana, hora venezolana, este lunes. Y bueno, véanlo por donde ustedes quieran. Nosotros estaremos después analizando el compromiso. Soy Miltiño Ochoa, esto fue Puntería Deportiva. Síganme @MiltiOchoa por TikTok y por Instagram. Recuerde suscribirse, denle a la campanita, coméntenme por favor, porque para yo seguir haciendo estos contenidos, porque ustedes no saben el trabajo que da a veces editar los videos, bajarlos, subirlos, a veces hasta arriesgarse que le tumben el video a uno por agarrar un video que a lo mejor no es permitido. Bueno, yo ahorita no estoy monetizando, pero quiero hacer crecer este canal y necesito que ustedes me ayuden, por favor. Entonces, bueno, nos despedimos.